En un mundo donde las respuestas parecen tener fin, aún existen preguntas que desafían todo lo que creemos saber. Entre la sombra y la luz, entre la ciencia y lo imposible, se esconden los secretos más antiguos del universo. Somos los documentaristas, y nuestra misión es revelar aquello que muchos prefieren mantener oculto. Acompáñanos a explorar los misterios reales, los fenómenos inexplicables y las verdades que rompen las fronteras de la lógica humana. Prepárate para mirar más allá de lo evidente, porque aquí, la curiosidad es la llave, y el asombro nunca termina. Antes de adentrarnos en las sombras del conocimiento prohibido, es necesario aclarar una confusión que ha acompañado a la humanidad durante siglos. Muchos imaginan al diablo empuñando un simple tenedor gigante, una herramienta burda con la que castiga a los condenados en las profundidades del infierno. Sin embargo, esa imagen popular está lejos de la verdad. El arma del diablo no es un tenedor, sino un tridente, y su origen no proviene de la oscuridad, sino de la luz de los antiguos dioses. El tenedor común tiene 4 púas y es una herramienta doméstica. El tridente, en cambio, posee 3 puntas exactas y una carga simbólica inmensamente superior. No fue concebido como un instrumento de castigo, sino como un símbolo de poder divino. Desde tiempos inmemoriales, la figura de un ser portando un tridente ha representado autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza y no el mal, como lo interpretamos hoy. El verdadero origen del tridente se remonta a la mitología griega, donde fue empuñado por Poseidón, el señor absoluto de los mares y de los terremotos. Su tridente, forjado por los cíclopes, tenía el poder de controlar las aguas, despertar tempestades y sacudir la tierra entera. No era un símbolo de destrucción gratuita, sino de equilibrio cósmico. Con él, Poseidón podía crear o aniquilar, otorgar calma o desatar el caos. Era la extensión física de su divinidad, una herramienta que representaba justicia, orden y autoridad. Cuando el Imperio Romano adoptó la mitología griega, Poseidón se transformó en Neptuno, pero su tridente siguió siendo el mismo. Los artistas romanos lo representaban emergiendo de los océanos, imponente, rodeado de espuma, sosteniendo el tridente como signo de poder sobre los elementos y sobre el destino de los hombres. Esta imagen se grabó en el inconsciente colectivo durante siglos, hasta que el cristianismo comenzó su expansión. Los primeros padres de la Iglesia, enfrentados al desafío de erradicar las creencias paganas, comprendieron algo crucial. No podían destruir los símbolos que el pueblo veneraba, pero sí podían transformar su significado. Así nació una de las estrategias más ingeniosas del control espiritual, al convertir los antiguos dioses en demonios, y sus símbolos de poder en emblemas del mal. Así, el tridente, que representaba justicia divina y dominio sobre la creación, pasó a ser el arma del diablo. El dios del mar se convirtió en la bestia del abismo. Pero esta transformación no fue casual. Detrás de ella se escondía un propósito más profundo. Al invertir el significado del tridente, la Iglesia logró alterar el mapa espiritual del ser humano. Lo que antes era símbolo de sabiduría y dominio interior, se transformó en advertencia y castigo. Lo divino se volvió diabólico. Lo que alguna vez inspiró respeto, ahora inspiraba miedo. Desde ese momento, el tridente dejó de representar equilibrio y justicia cósmica para convertirse en un recordatorio del castigo eterno. Las 3 púas, que en las escuelas antiguas simbolizaban los 3 aspectos del universo, creación, preservación y destrucción, fueron reinterpretadas como las 3 heridas del alma en pecado, sufrimiento y condena. Este cambio marcó un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. El conocimiento fue enterrado bajo capas de dogma, y el símbolo fue reducido a una caricatura infernal. Sin embargo, los antiguos sabios sabían que el número 3 posee un poder sagrado. Está presente en casi todas las tradiciones del mundo. En Oriente, el tridente representaba la unión de los 3 grandes principios: nacimiento, vida y muerte. En el cristianismo, el número 3 se manifiesta en la Santísima Trinidad, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el hermetismo, simboliza mente, cuerpo y espíritu. Y en la alquimia, las 3 fases del proceso de transformación: disolución, purificación
y perfección. Cada una de las tres púas del tridente encierra una enseñanza. La primera representa la creación, el impulso que da origen a la existencia. La segunda simboliza la preservación, la fuerza que mantiene el equilibrio. La tercera encarna la destrucción, necesaria para que el ciclo se renueve. Juntas, forman la tríada universal que gobierna todos los planos de la realidad. Pero en la versión cristianizada del símbolo, estas tres fuerzas fueron distorsionadas en los tres tormentos del infierno. El tridente, entonces, dejó de ser una herramienta de equilibrio para convertirse en un instrumento de miedo. Esta fue una de las jugadas más efectivas del poder religioso al transformar la sabiduría en pecado. Lo que antes permitía al hombre conocer su propio poder interior fue reinterpretado como una amenaza a la autoridad divina. La humanidad perdió el sentido original del símbolo y comenzó a temer aquello que una vez la había liberado. En las antiguas escuelas de misterio, el tridente era usado como emblema de los iniciados que habían dominado las tres dimensiones de la existencia: el mundo físico, el mundo astral y el mundo espiritual. Solo quien había alcanzado el equilibrio entre estos tres planos podía empuñarlo sin ser destruido por su poder. No se trataba de un símbolo de dominio sobre otros, sino de dominio sobre uno mismo. El tridente era la llave del autoconocimiento, la herramienta con la que el alma penetraba las fronteras de la realidad. El símbolo fue maldecido, su verdadero propósito ocultado y su significado reemplazado por miedo. Sin embargo, el poder del número 3 sigue vivo en la naturaleza, en el cuerpo humano, en las leyes universales. La tríada sigue siendo la base de todo equilibrio, y el tridente su representación perfecta. El problema no fue el símbolo, sino la interpretación que se le dio. El tridente del diablo no nació en el infierno, nació en el mar, en el corazón de los mitos, como un signo de armonía entre los elementos. Fue la humanidad quien lo transformó en un arma de castigo, pero en su esencia más profunda sigue siendo lo que siempre fue: un recordatorio del poder que tenemos dentro de nosotros, un reflejo de las fuerzas que nos habitan y que debemos aprender a dominar si queremos alcanzar la libertad espiritual. El tridente no es solo una herramienta de mitología, ni un simple emblema del mal. En los círculos ocultos más antiguos, era considerado un símbolo sagrado de transformación interior. Detrás de su aparente simplicidad, se oculta una estructura de poder que conecta los tres niveles del ser humano con las tres dimensiones del universo. Por eso se decía que aquel que comprendiera su significado podía transformar su destino y alcanzar la verdadera maestría espiritual. Los sabios de la antigüedad sabían que el tridente representaba la totalidad de la existencia. Cada una de sus tres puntas simbolizaba una fuerza primordial. La primera, el fuego, la energía que purifica y destruye lo impuro. La segunda, el agua, que disuelve y limpia las emociones. La tercera, el aire, que eleva el espíritu hacia planos más altos de conciencia. El maestro que lograba dominar estos tres elementos en sí mismo obtenía la llave del equilibrio absoluto, el poder de crear y transformar la realidad. En la tradición alquímica, este símbolo alcanzó su máxima profundidad. Los alquimistas enseñaban que el tridente era el instrumento de quien había conseguido unir la materia y el espíritu. El fuego representaba la voluntad, el agua las emociones y el aire la mente. Dominar estos tres aspectos equivalía a conquistar los tres reinos del ser en el cuerpo, el alma y la conciencia. Era el proceso de transmutación interior, el camino para convertir el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. Pero este conocimiento era peligroso. Quien comprendía el secreto del tridente, comprendía también la naturaleza del universo y de sí mismo. Y esto, para las instituciones que buscaban controlar a las masas a través del miedo, era una amenaza imposible de tolerar. Por eso, el tridente fue demonizado, no porque representara el mal, sino porque representaba el poder personal, el poder de no necesitar intermediarios para alcanzar la iluminación. En los textos herméticos se decía que el tridente era la herramienta del iniciado que había logrado atravesar los tres velos del misterio. El primero, el velo de la ignorancia; el segundo, el del miedo; el tercero,
el del deseo. Solo quien había vencido esos 3 obstáculos podía sostener el tridente de la verdad sin ser consumido por su fuego interior. A ese nivel, el tridente ya no castigaba, sino que liberaba. Era la vara del mago, el báculo del sabio, la lanza de la divinidad. Las 3 puntas del tridente se relacionaban también con los 3 mundos de existencia: el mundo físico, visible y material; el mundo astral, donde habitan las emociones y las energías; y el mundo espiritual, la dimensión del alma pura. El tridente era, entonces, el puente entre los mundos, el instrumento que permitía al iniciado moverse con libertad entre las dimensiones de la realidad. En las antiguas escuelas de misterio se decía que aquel que dominara el tridente podía viajar entre los planos sin perder su identidad, sin disolverse en el vacío. Esta enseñanza aparece reflejada en muchas culturas. En el hinduismo, por ejemplo, el dios Shiva sostiene un tridente conocido como Trishala, símbolo de su poder para crear, preservar y destruir los ciclos del universo. Cada punta del trísula representa una de estas 3 funciones cósmicas. Shiva no usa su tridente para castigar, sino para mantener el equilibrio de la creación. En el budismo tibetano, algunas deidades protectoras portan tridentes que simbolizan la capacidad de cortar las 3 raíces del sufrimiento: la codicia, el odio y la ignorancia. En ambos casos, el tridente no tiene connotaciones negativas. Es un símbolo de sabiduría activa, una herramienta para disolver la ilusión. La tradición occidental, sin embargo, cambió este significado. Al trasladar el símbolo del dios al demonio, el tridente perdió su sentido espiritual y se convirtió en un instrumento de castigo. Esta reinterpretación refleja un miedo profundo, el miedo a la liberación interior. Quien comprendía el verdadero mensaje del tridente, comprendía que no necesitaba mediadores entre él y lo divino. La Iglesia, al condenar este símbolo, buscaba suprimir ese despertar espiritual y mantener el control sobre las almas. El tridente, en su forma más pura, representa el dominio sobre 3 fuerzas interiores: el deseo, el miedo y la ignorancia. Son las 3 cadenas que mantienen al ser humano atado al sufrimiento. El deseo ciega, el miedo paraliza y la ignorancia oscurece. Solo cuando el buscador logra atravesar estas 3 ilusiones con la punta de su tridente interior, puede alcanzar la verdadera libertad espiritual. Este es el significado que las religiones institucionalizadas temieron: el hombre que no necesita de un Dios externo para despertar, porque ha descubierto el poder en su interior. En la alquimia espiritual, el tridente simboliza también las 3 etapas de la gran obra. La primera es la nigredo, o disolución, donde el individuo enfrenta sus sombras más profundas y destruye lo falso. La segunda es la albedo, la purificación, en la que las emociones se limpian y la mente se aclara. La tercera es la rubedo, la culminación, donde el alma renace iluminada y unida al todo. Estas 3 fases, reflejadas en las 3 púas del tridente, marcan el proceso completo de transformación interior que lleva al ser humano a su perfección espiritual. Cada púa, entonces, no es un diente del castigo, sino un camino de ascenso. El fuego purifica, el agua sana y el aire eleva. Pero este poder, mal comprendido, fue reinterpretado como el tormento eterno del infierno. La figura del diablo, empuñando el tridente, fue diseñada para infundir miedo a todo lo que el símbolo realmente representaba: la libertad de pensamiento, la autoconciencia, el despertar de la divinidad interior. El tridente era, y sigue siendo, la herramienta del alquimista, del mago, del místico y de todo aquel que busca el conocimiento verdadero. Es la representación del poder humano para dominar sus propias pasiones y alcanzar la unión con el universo. En las sociedades secretas, los iniciados que alcanzaban la maestría sobre los 3 planos del ser recibían el tridente como emblema de su logro interior. No era una insignia de dominación, sino de autocontrol absoluto. El verdadero maestro no es quien gobierna a los demás, sino quien ha conquistado sus propias limitaciones. Desde esta perspectiva, el tridente no pertenece al diablo, sino al ser humano
que despierta. Es el símbolo del guerrero espiritual que enfrenta sus sombras para liberar su luz. Es el recordatorio de que el infierno no está en un lugar físico, sino en el interior de quien se deja gobernar por el miedo y la ignorancia. Y que el cielo tampoco es un destino, sino un estado de conciencia que se alcanza cuando las tres fuerzas interiores están en equilibrio. El tridente, entonces, no castiga ni hiera, revela, penetra las capas de la ilusión y muestra al ser humano su verdad más profunda. Aquello que las religiones convirtieron en emblema del mal es, en realidad, la llave de la redención, no porque el tridente sea santo, sino porque enseña que el verdadero poder siempre ha estado en nuestras manos. A lo largo de los siglos, mientras la Iglesia imponía su dominio sobre la mente y el espíritu del hombre, existieron pequeños grupos que conservaron el conocimiento antiguo y prohibido. Eran los herederos de los misterios de Egipto, de Grecia y de Babilonia. A estas hermandades se las llamó de muchas formas analquimistas, rosacruces, templarios, iniciados o guardianes del fuego. Todos ellos compartían un mismo propósito: preservar los símbolos sagrados del poder interior que las religiones oficiales habían intentado borrar de la memoria humana. Entre esos símbolos, el tridente ocupaba un lugar central. Para estas órdenes, el tridente no era un arma física, sino un código. Representaba la triple naturaleza del ser humano en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo era el templo, el alma era el puente, y el espíritu era la chispa divina. El iniciado debía dominar los tres para alcanzar la unión con lo eterno. Quien lograba ese equilibrio se convertía en lo que los textos esotéricos llamaban el portador del tridente, un ser capaz de moverse entre los mundos sin perder su esencia. En los textos herméticos se decía que las tres púas del tridente correspondían también a los tres poderes divinos que existen dentro del hombre en pensamiento, palabra y acción. Estas tres fuerzas, cuando están alineadas, crean una vibración capaz de alterar la materia. Por eso los antiguos maestros afirmaban que el universo fue creado mediante la palabra y que cada sonido pronunciado con intención era una semilla de creación. El tridente, en ese sentido, era una representación de la voluntad divina manifestada a través del hombre. El iniciado que hablaba con pureza, pensaba con sabiduría y actuaba con justicia, empuñaba simbólicamente el tridente del Creador. En las logias secretas de la Edad Media, el tridente se utilizaba en rituales de iniciación, no como instrumento físico, sino como figura simbólica colocada en el centro del altar. Durante la ceremonia, el aprendiz debía contemplarlo en silencio, comprendiendo que las tres puntas representaban los tres caminos del conocimiento oculto en la magia ceremonial, la alquimia espiritual y la astrología hermética. Dominar estas tres ciencias significaba dominar las leyes del cosmos. Por eso se decía que quien comprendía el tridente comprendía al universo mismo. La Iglesia, consciente del poder que estas enseñanzas tenían, persiguió a los portadores del símbolo. Los llamó brujos, herejes y servidores del demonio. Pero lo que en realidad temía no era la brujería, sino la liberación del alma humana. Si el hombre descubría que dentro de sí mismo poseía las mismas fuerzas creadoras que atribuía a Dios, dejaría de temer al castigo y de necesitar intermediarios para alcanzar la divinidad. El tridente representaba esa autonomía espiritual, y por eso fue condenado. Con el paso del tiempo, este conocimiento fue ocultado tras símbolos y metáforas. En los templos rosacruces, el tridente aparecía grabado discretamente en los mármoles o dibujado sobre los manuscritos alquímicos, disfrazado, entre otras figuras, para pasar desapercibido ante la mirada de los inquisidores. En las ilustraciones herméticas, el tridente a veces se sustituía por una flor de 3 pétalos, un triángulo invertido o una llama triple. Todos ellos expresiones del mismo principio: el dominio de las tres fuerzas que componen la realidad. Los alquimistas comprendían que el tridente era una herramienta de transmutación espiritual. Su propósito no era dominar el mundo externo, sino transformar la naturaleza interna del ser humano. Cada punta simbolizaba una etapa del proceso de purificación del alma. La primera púa
destruía las ilusiones del ego, la segunda equilibraba las emociones y la tercera despertaba la conciencia divina. Solo quien atravesaba estas tres pruebas podía alcanzar el estado de hombre solar, aquel que brilla desde dentro, que ya no necesita luz ajena para guiarse. El tridente también fue usado como emblema por los maestros del hermetismo, quienes lo consideraban una llave de acceso a los tres mundos del conocimiento. El primero era el mundo de la ciencia material, donde el hombre aprendía a entender la naturaleza visible. El segundo era el mundo de la magia, donde aprendía a dirigir las fuerzas invisibles. Y el tercero era el mundo de la sabiduría divina, donde comprendía que ambos mundos eran uno solo. El tridente era la síntesis de estos tres caminos, el puente entre lo físico y lo espiritual. El poder de este símbolo era tan grande que incluso algunos papas y cardenales pertenecientes a órdenes esotéricas lo utilizaron en secreto, ocultándolo en sus anillos o grabándolo en los bordes de sus manuscritos personales. Comprendían que el tridente no era una herramienta de condena, sino una llave de conocimiento. Sin embargo, la Iglesia como institución jamás lo admitió abiertamente, porque hacerlo implicaría reconocer que el poder del diablo era, en realidad, el poder de Dios reflejado en el hombre. En Oriente, mientras tanto, el significado original del tridente se mantuvo más puro. El Trishala de Shiva siguió siendo el símbolo del equilibrio entre creación, preservación y destrucción. En los templos hindúes se alzaba como una promesa de liberación espiritual. El tridente cortaba las tres ataduras que mantenían al ser humano encadenado a la rueda del sufrimiento, al deseo, la ira y la ignorancia. Aquel que dominaba esas tres fuerzas se liberaba del ciclo del renacimiento y alcanzaba la unión con lo divino. En el budismo tibetano, los maestros espirituales sostenían tridentes en sus rituales como símbolo de compasión iluminada. No era un arma para destruir, sino para liberar las mentes del engaño. Cada punta representaba una cualidad que debía cultivarse en sabiduría, compasión y energía pura. Tres virtudes que al unirse forman la conciencia despierta. En ambos casos, el tridente nunca fue símbolo del mal, sino de poder interior y comprensión profunda. El contraste entre Oriente y Occidente revela algo inquietante. Mientras en las civilizaciones orientales el tridente seguía siendo símbolo de sabiduría y purificación, en las culturas cristianas se convirtió en emblema del demonio. Lo que para unos representaba iluminación, para otros simbolizaba condenación. Esta distorsión no es casual, es el reflejo de una batalla mucho más antigua, la lucha entre el conocimiento y el miedo, entre la libertad del espíritu y el control de la mente. El tridente, visto desde el prisma del ocultismo, nos enseña que cada ser humano lleva en su interior esas tres puntas sagradas. La primera es la mente, la segunda, el corazón, y la tercera, la voluntad. Cuando las tres están alineadas, el ser humano se convierte en creador consciente de su propia realidad. Pero cuando están en conflicto, se convierte en su propio destructor. Esta es la verdadera enseñanza que se oculta tras el símbolo que llamamos el tridente del diablo, el infierno. Desde esta visión, no es un lugar de fuego eterno, sino el estado de desarmonía interior que nace cuando el hombre olvida su esencia. El tridente no es el arma de un demonio externo, sino el espejo que refleja las fuerzas internas que cada uno debe dominar. Por eso los sabios lo consideraban el más peligroso y sagrado de los símbolos, porque revela que el poder de crear el cielo o el infierno está dentro de nosotros. El tridente es el recordatorio de que todo ser humano es un universo en sí mismo, que la creación no ocurre fuera, sino dentro, que las tres fuerzas que gobiernan los mundos, pensar, sentir y actuar, son las mismas que pueden elevarnos o destruirnos. Comprender esto es comprender el secreto que la Iglesia intentó esconder durante siglos, que el tridente del diablo no es una amenaza, sino una promesa de libertad, de transformación y de divinidad interior. Con el paso de los siglos, los templos fueron sustituidos por laboratorios y los antiguos grimorios por ecuaciones científicas. Pero aunque la humanidad creyó haber dejado atrás los símbolos, estos se adaptaron, ocultándose bajo nuevos lenguajes. El tridente,
que antes era emblema del poder espiritual, comenzó a manifestarse en formas que pocos comprendieron. Ya no aparecía tallado en piedra ni dibujado en pergaminos, sino integrado en los diagramas de la energía, en los circuitos eléctricos y hasta en los modelos de la física cuántica. Porque el tridente no es solo una figura mística, sino una geometría universal ante tres fuerzas que se oponen y se equilibran para sostener toda existencia. Los antiguos lo sabían y lo expresaron en mitos. Los científicos modernos lo redescubrieron en las leyes de la materia. Todo partícula, todo átomo y todo sistema vivo funciona bajo ese mismo principio trinon: positividad, negatividad y neutralidad. Las tres puntas del tridente están presentes en la estructura misma de la realidad. Así como en la antigüedad se hablaba del cuerpo, el alma y el espíritu, hoy la ciencia describe materia, energía e información. Tres aspectos que conforman una sola esencia. Lo que los sabios llamaban magia, los físicos lo llaman vibración. Lo que los alquimistas llamaban transmutación, hoy se entiende como transformación energética. Todo cambia de forma, pero no de naturaleza. El tridente es la constante, el patrón que une lo visible con lo invisible, lo antiguo con lo moderno. Los psicólogos del siglo XX, sin saberlo, retomaron el antiguo símbolo en otra forma. Freud hablaba del ello, el yo y el superyo, tres fuerzas que gobiernan la mente humana. Jung, más tarde, hablaría de la tríada entre la sombra, el ego y el sí mismo. Tres aspectos de una misma conciencia que luchan por el equilibrio interior. El tridente, reinterpretado, sigue allí en tres direcciones de un solo ser, tres caminos hacia la unidad. Cuando estas tres fuerzas se desarmonizan, surge el caos mental. Cuando se alinean, nace la iluminación interior. Incluso en los símbolos de poder moderno, el tridente sigue apareciendo, en los escudos, en los emblemas de naciones, en los logotipos de corporaciones o instituciones. Muchos lo utilizan sin comprender su origen, pero su forma sigue evocando autoridad, dominio y energía. En el mar, continúa siendo el emblema de la soberanía, recordando a Poseidón. En las guerras, aparece como insignia de fuerza. En los sueños, como un signo de transformación interior. El tridente nunca desapareció, solo cambió de rostro. En los estudios esotéricos modernos, el tridente representa la triple alquimia del alma humana. La primera púa es la ciencia, que busca comprender el universo externo. La segunda es la filosofía, que explora el universo interno. Y la tercera es la espiritualidad, que une ambos en un solo conocimiento. Cuando estas tres ramas trabajan separadas, la humanidad se fragmenta, pero cuando se integran, el hombre se convierte en creador consciente, capaz de transformar la materia mediante la comprensión de su propio espíritu. En los rituales contemporáneos de las órdenes herméticas, el tridente sigue siendo utilizado como instrumento simbólico, no para invocar demonios, sino para despertar las tres energías dormidas del ser humano, la energía mental, la emocional y la vital. Cuando estas fuerzas se equilibran, se produce una expansión de conciencia. El iniciado experimenta una sensación de unidad con todo lo que existe, comprendiendo que el universo no está fuera de él, sino dentro. Ese instante es el verdadero despertar, la iluminación que los místicos han buscado desde el principio de los tiempos. La física cuántica, sin proponérselo, ha llegado a conclusiones similares a las que los alquimistas conocían hace milenios. El observador influye en lo observado, la conciencia participa en la creación de la realidad. La materia no es sólida, sino una danza de energía y vibración. Los tres pilares de esta comprensión, energía, conciencia y forma, son las nuevas tres puntas del tridente moderno. Y aunque muchos científicos eviten los términos espirituales, lo cierto es que están redescubriendo, con otro lenguaje, los mismos misterios que los sabios antiguos protegieron con símbolos. Pero hay algo más profundo. En el ámbito psicológico y espiritual, el tridente se ha convertido en un mapa del despertar interior. Cada una de sus puntas apunta hacia un aspecto del ser que debe ser dominado. La primera representa el miedo, la segunda el deseo y la tercera la ignorancia. Estas tres fuerzas son los verdaderos demonios del hombre,
y no entidades externas. El infierno, comprendido desde esta visión, es simplemente el resultado de ceder a esos tres poderes sin conciencia. Por eso los antiguos maestros decían que el tridente no era un castigo, sino un espejo. En la era digital, donde la información fluye con la velocidad de la luz, el símbolo del tridente ha vuelto a resurgir en la cultura, el arte y la filosofía alternativa. Artistas, pensadores y buscadores espirituales lo utilizan como representación del poder de la mente, trinan imaginación, intención y creación. Tres fuerzas que, al combinarse, pueden alterar la realidad. Lo que el pensamiento visualiza, la emoción energiza y la acción materializa. Esta es la verdadera magia del tridente en la unión de tres fuerzas en un solo propósito. Algunos aseguran que en las antiguas escuelas de sabiduría se enseñaba que el tridente también era una antena espiritual. Las tres puntas captaban la energía divina y la conducían hacia el interior del ser. No era un símbolo de destrucción, sino de conexión. Cada vez que el hombre pensaba, sentía y actuaba en armonía, el tridente interior se encendía, vibrando con la frecuencia del universo. En ese instante, el ser humano dejaba de ser una criatura temerosa y se convertía en creador. Los textos herméticos advertían que este poder, si se usa sin sabiduría, se corrompe. El tridente puede elevar o destruir. Así como las tres fuerzas del cosmos crean, también pueden desintegrar. En manos del ego, el tridente se convierte en símbolo de orgullo y dominio. En manos del sabio, en herramienta de luz y comprensión. Por eso, el conocimiento fue guardado con tanto celo, porque el mismo fuego que ilumina también puede quemar. Hoy, más que nunca, el tridente reaparece como símbolo del despertar espiritual. Representa el regreso al equilibrio perdido entre ciencia, alma y espíritu. El ser humano, tras siglos de fragmentación, empieza a recordar su poder creador. Ya no necesita temer al tridente del demonio, porque comprende que ese demonio no es otro que su propia sombra, y que la única manera de vencerla es iluminarla desde dentro. El tridente, entonces, no es el arma de un enemigo, sino la llave de un renacimiento. Un recordatorio de que los tres poderes que gobiernan el universo, pensamiento, emoción y acción, están en nuestras manos. Somos nosotros quienes decidimos si los usamos para crear luz o para perpetuar la oscuridad. Desde el principio de los tiempos, el fuego ha sido la representación más pura del espíritu. Es luz que ilumina y calor que transforma. Destruye lo que es impuro, pero da vida a lo que es digno de permanecer. Por eso, los antiguos decían que el tridente era el cetro del fuego divino, el instrumento con el cual los dioses moldearon la creación y con el cual el hombre puede moldearse a sí mismo. No era un símbolo de castigo, sino de purificación. En los misterios antiguos se enseñaba que el fuego sagrado del tridente arde en el interior del ser humano como tres llamas invisibles. Cada una representa una fase del despertar del alma. La primera es el fuego del conocimiento, que disuelve la ignorancia. La segunda es el fuego del amor, que consume el ego y abre el corazón. La tercera es el fuego de la voluntad, que transforma el espíritu en acción divina. Cuando estas tres llamas se unen, el alma asciende y el hombre se convierte en un reflejo vivo del Creador. Los sabios decían que el tridente no se empuñaba con las manos, sino con la conciencia. No era un objeto material, sino una estructura energética del alma. Cada una de sus puntas se encendía cuando el iniciado alcanzaba un nivel superior de comprensión. En el último estadio, cuando las tres fuerzas se unían, el tridente se convertía en un solo rayo de luz, símbolo de la integración total del ser. Ese rayo era el fuego del espíritu, la llama eterna que nunca muere. Pero alcanzar ese estado no era tarea sencilla. El iniciado debía descender primero a su propio abismo, enfrentar las tres sombras del alma, el miedo, el deseo y la ignorancia. Solo al atravesarlas, podía comprender que el demonio que debía vencer no era externo, sino interno. El tridente, en este sentido, se convertía en una herramienta de redención. Con él, el alma cortaba las cadenas de su propio infierno y ascendía hacia la luz del entendimiento. Los textos más antiguos afirmaban que el verdadero significado del bien y del mal
solo se comprende cuando se domina el tridente interior. El bien no es otra cosa que la armonía entre las tres fuerzas del ser. El mal, su desequilibrio. Por eso, los sabios enseñaban que el mal no existe por sí mismo, sino como resultado de la desunión. Cuando el pensamiento contradice al corazón y la voluntad actúa sin conciencia, el hombre se aleja de su divinidad. Pero cuando las tres energías trabajan juntas, el ser humano se convierte en un canal del fuego creador. El tridente del diablo, entonces, no representa la condenación, sino la potencia dormida de la divinidad en el hombre. Es el recordatorio de que lo que tememos como mal es, en realidad, el reflejo de un poder no comprendido. La luz que aún no sabemos usar parece oscuridad, pero sigue siendo luz. Por eso los maestros decían que quien teme al tridente teme a sí mismo, porque el verdadero infierno no es más que la negación de la propia esencia divina. En el corazón de cada ser humano yace ese símbolo eterno. El tridente espera en silencio, enterrado bajo capas de miedo, culpa y olvido. Cuando la conciencia despierta, el fuego interior comienza a arder, y el tridente se eleva como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad. Entonces el alma comprende que Dios y el diablo no son enemigos, sino dos rostros de la misma energía en la creación y la destrucción, la ascensión y la caída, la luz y la sombra que conviven dentro del mismo universo. Los antiguos lo resumían con una enseñanza simple: el fuego que destruye es el mismo que purifica. Así comprendían que todo sufrimiento, toda pérdida y toda oscuridad son, en realidad, procesos de transformación. El tridente no castiga, revela, no hiere, despierta. Es la herramienta del alma para descubrir su propio poder, para recordar su origen divino y regresar al centro del fuego primordial. Cuando el hombre logra equilibrar sus tres fuegos, mente, corazón y voluntad, el tridente deja de ser un arma y se convierte en una corona. Entonces, el fuego ya no quema, sino que ilumina. En ese instante, el alma comprende el misterio final, que el verdadero Dios no está en los cielos ni en los templos, sino en el interior de todo ser que se atreve a despertar. El tridente es, al final, la prueba y la promesa. Es el camino que atraviesa el fuego para alcanzar la eternidad. Es la voz del alma que dice: no temas al fuego, porque tú eres fuego. El tridente no es símbolo de condenación, sino de despertar. Representa la unión del conocimiento, el amor y la voluntad divina dentro del ser humano. Es la llave del fuego creador, la herramienta de ascensión del alma y el espejo donde Dios y el diablo se reconcilian como una sola verdad.